estoy. Pero que fácil, pues estaban ahí los parámetros. Así que sí, No, nosotros no. y cuando fui le dije, ¿tienes más preguntas? ¿Qué dijeron? No, y me vine. Ya, pues. Yo en ese momento no tenía. Usted se fue y me empezaron. Ah, claro, ahora es justo. 10 preguntas. Me fui 10 preguntas. No, pues si tampoco voy a hacer, la hice, no sé, ya es fácil según yo. Vamos a seguir bajando entonces. Y la última patología es el criptorquidismo, ¿ya? Y es obviamente que uno o ambos testículos no descienden principalmente en la zona donde deberían estar, que es el escroto, ¿ya? Los gatitos, la verdad, los testículos se tienden a localizar como en la cavidad abdominal, ¿ya? Pero después de nacer empiezan a descender y aproximadamente entre las 6 y 8 semanas ya deberían estar en el escroto, ¿ya? Igual es importante eso, pero por ejemplo también se describe que posterior a la pubertad es lo ideal como llegar a diagnosticar estos casos, ya como que no hacerlo previamente por un tema de que podría llegar a descender igual la condición, o sea los testículos, ¿ya? Y los gatitos de raza se describe que la pubertad tiende a ser más tardía, ya en comparación a los domésticos que nosotros acá tenemos, y también lo ideal es como llegar a pensar en esta condición después de los 8 meses de edad, ¿ya? Y la frecuencia y la prevalencia de la condición es muy baja en comparación a los perros. A los perros uno ve mucho estos casos. En gatos yo, si no me equivoco, he visto como 5 o 6. Igual es poco en comparación a perros que uno ha visto 20, 30. ¿Ya? Entonces no es tan común y igual es algo que sí lo tienen que tener en consideración. Yo siempre me acuerdo de un caso de clínica que sus pruebas de clínica son, ustedes atienden a un paciente. Ya uno está ahí sentado viendo lo que hacen, ustedes son el médico. Y la alumna la ha ido muy bien y yo así como, un 6 y algo. Y era un prequirúrgico de castración, porque les puede llegar una vacuna, les puede llegar cualquier cosa. Yo obviamente después lo reviso, porque si no me están ahí estafando a veces. Pues. Y el otro era criptorquidio y no se dio cuenta. Pues. Entonces algo tan básico que era, venía prequirúrgico de orquistomía y era criptorquidio del gato. Entonces obviamente la condición cambia totalmente, la hemorragia cambia todo, los exámenes que vamos a solicitar y todo. Entonces es esencial el examen físico. Si no lo hacemos bien, se nos van a hacer estas cosas. Le bajó la nota. Obvio, le por pusieron la solo por eso un 1. ya, pero fuera como 4, 5, no sé. Obvio, porque la forma que es totalmente diferente. Pero era Ese era un prequirúrgico de castración, pero gatito. Y obviamente todo estaba bien. La verdad que era totalmente diferente. Hay que hacer ecografía, tienes que ver dónde está localizado. Tuvo piedad. Porque no me acuerdo si fue hace 3 años atrás. ¿Y qué sacó entonces? No sé. No, porque era prequirúrgico. Era un prequirúrgico de orquídea. Esa era la consulta que le tocó. Era prequirúrgico. Y ella dijo que todo iba bien y la vida bien porque había probado las cosas. Y después yo reviso el gato, porque yo siempre reviso los animales después. Y era criptorquidio. Era criptorquidio. Entonces el abordaje del paciente era diferente. A eso es lo que yo voy. ¿Y eso qué pasó? Porque no se hizo un buen examen físico. Nunca más se le olvidó. O sea, espero. Yo es colega, sí, ella. Ya, todavía me acuerdo que no incluso. Siempre la doy de, o sea, no doy quién, pero. Y a pesar que, por ejemplo, estos testículos estén en una zona inadecuada, ya obviamente igual las células siguen generándose adecuadamente, principalmente siguen generando su función las células de Sertoli y Leydig, y por ende el gato igual va a tener características masculinas, ya van a tener cierta, no es como que no hay una alteración, pero el esperma obviamente no tiene la misma funcionalidad en comparación, claro, a un animal que sí tiene sus testículos en el escroto, ¿ya? Y en gatitos la verdad que tienden a ser más unilaterales que bilaterales, ya yo solo he visto unilaterales, las veces que me ha tocado ver nunca he visto bilateral, ahí uno podría pensar, ¿los tiene o no los tiene? ¿Sí? ¿Y hartos? Abdominal. Ya, ¿y los dos abdominales? Ah, ya.
Qué mala suerte. Yo creo que los animales, los de raza tienden a tener mayor predisposición. ¿El suyo? Sí. Chanfles. Sí. Y los abdominales tienden a ser más frecuentes que los inguinales, entonces más difícil incluso que en perros. ¿Ya? En perros a veces está el inguinal y hasta la cirugía es un poco invasiva, en comparación obviamente con el abdominal. Y a pesar de que se describe que no hay un componente hereditario igual al menos en los gatos, pero igual como que no hay algo, no hay como un dato específico de, entonces ahí queda como la duda todavía. Y estos gatitos a veces cuando tienen criptorquidismo igual pueden tener otras alteraciones como del desarrollo. Entonces es como al final pueden tener, no sé, pues tetralogía de Fallot, por ejemplo, pueden tener un soplo cardíaco siendo muy chiquitito, entonces pueden tener algunas otras alteraciones. O alteraciones, por ejemplo, a nivel de los ojos, que les falta alguna parte del párpado, pero son como diferentes. ¿Ya? A mí no me toca esos casos, porque generalmente son normales. ¿Ya? Y los testículos obviamente retenidos tienden a tener mayor riesgo porque netamente no está a la temperatura que debería estar, por algo los testículos están a nivel escrotal, ¿ya? Pero sí se describe que no hay tanta predisposición como las neoplasias en comparación a los perros, ya que obviamente un perro que es criptorquidio va a estar más predispuesto a tener una neoplasia a ese nivel, ¿ya? El diagnóstico primero, lo más específico, saber si el gato o no. ¿Ya? Si es macho o hembra, porque a veces cuesta igual cuando son chiquititos, ¿ya? Entonces a mí me pasa que, por ejemplo, cuando tengo la duda, yo prefiero no decirle al tutor todavía, ya en la otra consulta, 3 semanas más, lo vamos a determinar, porque a veces cuesta harto, ¿ya? Incluso muchas veces en las consultas nos llegan estos gatos que pensaron siempre que eran, no sé, machos y son hembras, o al revés, ¿ya? Entonces también es importante identificarlos, ¿ya? Así como a grandes rasgos, obviamente, en las hembras nosotros tenemos el ano y inmediatamente tenemos otra abertura, ya que sería obviamente la vulva. En los machos tenemos el ano, tenemos un espacio si todavía no están los testículos bien desarrollados y después tenemos el pene. ¿Ya? Entonces esa es como la característica más fácil de saber si es macho o hembra cuando son chiquititos, ¿ya? Porque obviamente si es macho, o sea, si es hembra, y ustedes dicen, me tienen los testículos, criptorquidem, era hembra, ¿ya? Entonces la idea es que nos pasen como esas cositas. Obviamente hay ciertos patrones de color que nos van a indicar más, por ejemplo las tricolor, las cálicos son más hembras, pero también existen machos. Ya yo nunca he visto un macho, pero también existen machos, son hermafroditas incluso los machos cálicos, ¿ya? Entonces ahí les puede dar como algún... Siempre son hermafroditas. Claro, alguna aproximación. ¿Cómo? Siempre son hermafroditas. Tienden a ser sí, hermafroditas en la mayoría. Sí, yo nunca he visto un cálico macho, no he tenido la suerte. Y el diagnóstico obviamente se basa la aproximación principalmente en el examen clínico, ¿ya? Y obviamente ustedes tienen que esperar hasta después de los 8 meses para ya llegar a como un diagnóstico definitivo de, ¿ya? Y otro, por ejemplo, porque hay muchos casos que los gatitos la gente lo atrapa de la calle, ya los adoptan, y por ejemplo hoy en día hasta los gatos ferales a veces tienen estas campañas de esterilización, ¿ya? Entonces, si era un gato feral, por ejemplo, y después ya dejó de ser feral y después lo adoptaron y no saben si está esterilizado o no, o tiene alguna otra condición, uno debería revisar, bueno, es difícil igual, pero podría revisar el pene en el macho, y ahí que van a encontrar espículas penianas. Si tiene espículas penianas y no tiene testículos, lo más probable es que sí sea criptorquidio, ¿ya? Pero si no tiene espículas penianas, obviamente es porque está castrado, porque 6 semanas posterior a la castración ya se pierden esas espículas penianas, ¿ya? Es porque es asociada a la testosterona como la aparición de ellas, ¿ya? Entonces como algo importante. Igual esterilizar un pene en un macho, la verdad, gatito, es súper difícil porque es súper pequeñita la zona, quizá ya sedado podría ser, ¿ya? Y sí, obviamente ya tienen como todo la sospecha de hay que hacer una ecografía abdominal, ¿ya? Y en general en los gatos tiende a ser más abdominal la presentación de este cuadro, entonces sí o sí hay que ir como desde el riñón hacia abajo, hacia el caudal, ¿ya? Porque puede estar muy cercanos a veces a los riñones, ¿ya? Entonces eso es importante. Y el tratamiento obviamente es la intervención quirúrgica, ya la orquiectomía, pero en este caso si está abdominal es una intervención a nivel abdominal, y si está inguinal, que es menos común, se debe hacer en esa zona, ¿ya? Así que más fácil. Y lo otro que sí es importante, por eso ahí puse la fotito para acordarme, se describe que igual lo ideal que la ecografía la hagamos como cercana al tiempo de la cirugía, porque a veces pueden variar como los signos o la alteración, ¿ya? Entonces la idea es que no pase como 5 meses desde que se diagnosticó por ecografía y haga la cirugía, ¿ya? Porque pueden que quizás no encuentren. Porque generalmente el que está como a nivel abdominal, lo más probable es que esté más pequeño en comparación al otro, ¿ya?
Y el pronóstico es favorable porque la verdad tienden a responder muy bien los pacientes. Ah, sí, pues ahí. No. Ahí se le nota muy bien. Tienden a ser favorables, responden muy bien. Lo importante en estos casos es obviamente llegar a diagnosticar. ¿Ya? Que no se les pase o que piensen inmediatamente que están castrados si es que no les encuentran el testículo. Igualmente, la agenesia testicular, la verdad es que no existe, yo nunca he visto casos y en literatura tampoco he encontrado, generalmente siempre tienden a ser cristalquidos. ¿Ya? Más aquí, ¿no? Sí, voy a alcanzar. ¿Cómo? Sí, igual no leemos cualquier cosa. ¿Cómo es eso? Ah, lo leen. Sí. Ah, la escuché. No leemos el PP. No leemos. Indignada. No. Ahí cada uno sabe lo que es. Y las otras alteraciones que vamos a pasar, que no van a ser 3 horas de oftalmia, ya va a ser lo básico, ya, de enfermedades oftálmicas. Vamos a empezar primero con las alteraciones palpebrales, ¿ya? Ahora yo me guío solo por la planificación, yo siempre coloco más cosas, pero por tiempo la verdad es súper difícil hacer más cosas, ¿ya? Porque nos pasan muchas clases importantes todavía. Y entre las alteraciones palpebrales más comunes en gatitos tenemos la agenesia palpebral, ya tenemos la blefaritis, pero en este caso yo no la abordé porque no estaba, ya yo creo que quizás el complejo respiratorio felino la puedo abordar un poco más, el entropio y el extropio, ya. Entonces vamos a comenzar con la agenesia palpebral, que la agenesia palpebral es un defecto congénito de los pacientes felinos, ¿ya? Y es principalmente asociado al desarrollo del párpado, ¿ya? ¿Qué pasa? Por ejemplo, es un párpado incompleto, ¿ya? Acá si ustedes ven en el canto lateral del ojo, le falta pedacito del párpado, ¿ya? Y incluso se describe que es muy común que si un gatito lo tiene, otros gatitos de la misma camada lo tengan. Y a mí me pasó ¿fue en clínica o en serio? No me acuerdo. El año pasado llegaron como una camada de 5 gatitos que la niña se parece que tienen entropio. Y así como que raro que 5 de la misma camada tengan entropio, ya no es tan común en los gatos el entropio, no existe, pero era esto, era agenesia palpebral, ya, o coloboma, de alguna de las dos formas lo pueden llamar, y eran todos de la misma camada y todos tenían la misma condición. Y obviamente tenían alteraciones asociadas a, porque recuerden que la funcionalidad del párpado es cubrir la córnea, cubrir el globo ocular, entonces tenían, no sé, epífora, tenían blefaroespasmo, pero asociada porque le faltaba una parte del párpado, ¿ya? Y se describe que son alteraciones embriológicas, entonces nacen con esa condición. Y lo otro es que también se ha descrito que algunas razas están más predispuestas como a presentarlo, y entre ellas los birmanos, ¿ya? Pero nosotros, insisto, tenemos pocas razas acá en Chile, así que... Y también se ha descrito como, si no me equivoco, leopardos y pumas, ¿ya? Entonces es como de felinos específicos la condición. Yo en perros nunca lo he visto, no sé si exista, habría que preguntarle a Cristian. Pero yo en gatos sí he visto varios casos, y el de Melipilla fueron 5 gatitos a la vez. ¿Cómo? Son hartos, sí. Sí. Es que 5 al menos vi que era de una camada, entonces los otros yo los he visto como separados. Pero ahí se describe con eso. Y podría ser bilateral, ya que falta un pedacito del párpado en ambos ojos, y simétricos, como que en la misma zona esté, pero también existe la posibilidad que sea unilateral. Ya cuando es unilateral tiende a afectar siempre el párpado superior y principalmente el canto lateral, que es el que les mostraba acá, ya, pero el canto medial es acá, ya. Entonces el canto lateral es el más común cuando es unilateral. Y también, por ejemplo, el párpado superior, como es el más móvil en comparación al inferior, ya si falta, obviamente el paciente va a tener algunas otras alteraciones asociadas como a consecuencias corneales, ya puede ser que se seque obviamente más el ojito, que tenga mayores alteraciones, incluso después obviamente pueden presentar úlceras, pueden presentar epífora constante, todo lo que conlleve una como exposición de la córnea. ¿Ya? Y como son cuadros como más crónicos, porque nacen con esto, obviamente, no sé, para los 2-3 meses ustedes ya podrían ver alteraciones como anatómicas a nivel del globo ocular, ya más que la parte de solo como la falta del párpado. Igual en estos casos hay que mirar bien el párpado, ya, porque no cualquiera hace, porque incluso es una enfermedad que no todos conocen. Yo la conocí recién cuando hice el diplomado de gatos, porque a mí nunca antes me la habían pasado, pero a ustedes no se les va a pasar. ¿Ya? Y después justo me llegaron estos gatitos a Melipilla que claro, no, por ejemplo, ellos pensaban que era entropio, pero era agenesia, que faltaba un pedacito del párpado, ¿ya?
Y como les decía, puede generar blepharoespasmos, epífora, también puede haber infecciones secundarias bacterianas asociadas a la condición de base, entonces al final genera muchas consecuencias porque el párpado protege la córnea, y entonces va a generar cualquier alteración como corneal asociada a eso. Y acá hay algunas fotitos, ya. Acá, si ustedes ven, siempre son en el párpado superior, ya. En este caso es bilateral, que es como lo más común que se encuentre, pero también se describe que es unilateral. Lo que uno alcanza a ver es como un párpado irregular, ya es un párpado raro, porque el párpado tiene ciertas características, en cambio, y lo otro que uno nota también es que el ojo está como más expuesto a veces o menos expuesto, va a depender de la condición como que esté. ¿Ya? Por ejemplo, acá el gatito ya tiene algunas alteraciones como a nivel de córnea, acá hay inflamación de la córnea, quizás ya viéndolo como la diapo específico, pero tiene una queratitis, ya acá ya obviamente ya se ve una perforación, ya se está perforando la córnea, pero es asociada a este defecto congénito anatómico. Ya no es, por ejemplo, un cuerpo extraño. Al final igual esto genera como la sensación de un cuerpo extraño porque es algo que constantemente se está dañando la córnea, y acá no, ¿ya? Si ven, son solo gatitos chiquititos, porque lo más probable es que no lleguen ya de adulto porque se haya mejorado la condición. Acá también. Y en este se ve como bien claro, porque se ve como, no se ve el párpado, no hay párpado, ¿ya? Y acá igual, pero acá no me sirve. Acá está más chiquitito. Pero siempre, por ejemplo, tendrás el gatito pequeño, porque estos son todos gatitos chiquititos. Y el tratamiento, mientras uno, obviamente el tratamiento es quirúrgico, sí o sí tiene que ser quirúrgico, ¿ya? Porque si uno no los opera, esta condición va a empeorar, incluso los pacientes que podrían llegar a pasar a perder el globo ocular, pero por las consecuencias, no por la falta de párpado, sino que obviamente por una úlcera corneal perforada, un dermatocele, un montón de esas otras cositas, una queratitis ya crónica obviamente, y mientras, por ejemplo, te llega a consulta este gatito, lo que uno tiene que hacer es dejarle lágrimas artificiales para que se lubrique la zona, para proteger la zona mientras se pueda operar, ¿ya? Y las lágrimas artificiales que igual les dejé como distintas opciones, que hay, por ejemplo, está el hialuronato de sodio al 0,4%, ya están incluso las Labistirs, estas son de uso veterinario, ¿ya? Así que lo ideal siempre en temas oculares, utilícenlas, son súper buenas la verdad para lubricar y a veces hasta para desinflamar un poco, ¿ya? Más que inmediatamente otro colirio, porque hay condiciones específicas como oftalmológicas que si uno no tiene las máquinas adecuadas uno no las puede llegar a diagnosticar. Entonces, para no generar como una alteración mayor, yo siempre dejo lágrimas artificiales porque no van a dañar el ojo, en comparación por ejemplo a un corticoide, ya que el corticoide uno no lo debería dejar si no puede hacer un test de fluoxetina antes o revisar bien el globo ocular, ¿ya? Entonces no les hace daño, incluso responden súper bien los pacientes a las lágrimas artificiales, solo que son caras, es como el único pero son buenas. Las lágrimas artificiales se describe que puede ser cada 2 horas, cada 4 horas, cada 8 horas, la verdad que va a depender como de lo que tú puedas, porque por los estilos de vida de nosotros muchas veces no estamos todo el día en casa, entonces tendré que ser 2 veces en el día, pero si se puede 3, 4, 6, lo que sea, se puede. Sí, exacto, puede ser, si quieres hacerlo cada 1 hora, se puede cada 1 hora. ¿Ya? Incluso en ciertas condiciones, cuando son un poquito más severas, puedes hacer, por ejemplo, en úlceras corneales, puedes hacerlo las primeras semanitas bien seguido. ¿Ya? Y el manejo quirúrgico es principalmente la misma técnica que se utiliza como muchas veces, va a depender obviamente el grado de esta condición, que se utilizan como para los entropios, ¿ya? Y también hay otras técnicas como más específicas. En estos casos siempre lo ideal que lo haga alguien que se dedica y que tiene las máquinas para, ¿ya? El tema de los globos oculares son bien complejos, por ejemplo el entropio de perro, ¿ya? Yo soy de la idea que siempre lo haga un cirujano, pero que se dedica a oftalmo. Pero netamente, ¿por qué? Porque ese colega lo más probable es que tenga el instrumental para haber magnificado la estructura, ¿ya? Porque si tú haces una cirugía de entropio inadecuada, tú le vas a generar una mayor alteración a ese paciente, ¿ya? Entonces siempre lo ideal es que incluso estos bordes palpebrales queden súper lisitos, que no quede como ninguna alteración, porque al final nosotros necesitamos reestructurar ese párpado, que quede como lo más normal que se pueda, ¿ya? Entonces yo insisto, no debería ser cualquier persona que lo haga, ¿ya? Tiene que ser como alguien que se dedique bien al área, que sea súper minucioso, porque si ustedes piensan son estructuras muy chiquititas. Entonces si uno lo hace inadecuadamente vamos a generar otras alteraciones y no vamos a ayudar al paciente al 100%, ¿ya? Y obviamente en complemento a eso tenemos que dar antiinflamatorios, analgésicos y collerizabino sí o sí en gatos, porque si no el gato obviamente ahí se va a languetear o se va a frotar la zona, ¿ya?
Entonces, es poco frecuente, pero yo sí lo he visto, ¿ya? Y se describe que es muy común en gatos en comparación al perro, yo no lo he visto nunca, la verdad. La otra condición, que es entropión, ¿ya? Yo creo que el entropión es más de perros, ¿ya? Porque hay ciertas razas que están mucho más predispuestas, obviamente, por ejemplo, los Shar-Pei que no tienen entropión al nacer, es raro, ¿ya? Pero casi todos los bulldogs, por ejemplo, en los gatitos también, no es tan frecuente, ¿ya? Pero yo sí he visto, en clínica también nos tocó, incluso el primer paciente del primer año que yo entré a trabajar en la U, era un gatito con entropión, y que había pasado por, no sé, 5 o 6 clínicas que le dejaban colirio oftálmico, le dejaban doxiciclina, pensando que era complejo respiratorio felino porque tenía píforo, tenía secreción ocular, y nosotros como que lo revisamos y lo miramos, incluso los alumnos yo les pregunté, ¿ya cuál sería su principal diagnóstico? E inmediatamente dijeron entropio, ¿ya? Y era un gatito que tenía como los ojitos cerrados, que le incomodaba, que tenía blefarospasmo y tenía pigmentado ya todo el canto medial y tenía pigmentado las patitas. ¿Ya? Porque quiere decir, exacto, porque se frutaba, ¿ya? Entonces eso es dolor, ¿ya? Y ahí lo operaron incluso en la U y era bilateral en ese caso de ese gatito. Pero le puede llevar cualquier cosa en clínica a sus pruebas después futuras. Así que estudien, perros y gatos altos. ¿Ya? Y obviamente esta es una alteración en la cual se invierte, ¿ya? El párpado y obviamente genera un daño constante a nivel del globo ocular, ¿ya? Y igual acá se describe que pueden haber algunas razas más predispuestas que otras. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Los persas son más predispuestos quizás que otras, netamente por sus anatomías, ¿ya? Y los Maine Coon también se describe que podrían ser como más predispuestos al entropio. Las clasificaciones hay diferentes. El entropio primario es cuando ya hay una alteración propiamente tal del desarrollo de ese párpado, que obviamente genera esta inversión, ¿ya? Está el entropio espástico, que el entropio espástico es otra causa que está generando un blefarospasmo constante, ya que recuerden que el blefarospasmo es el abrir y cerrar el ojito, que está asociado principalmente a dolor e incomodidad del globo ocular, ¿ya? Y pueden ser, no sé, úlceras corneales u otra condición de base que está generando eso. Nosotros, para saber si es, por ejemplo, uno primario o espástico, debemos administrar un ¿cómo se llama? Un anestésico tópico y evaluar si sigue ese entropio, ¿ya? Porque lo más probable es que si desaparece, no hay que hacer cirugía, sino que es asociado a otra condición que hay que buscar, ¿ya? Y el entropio secundario es asociado, por ejemplo, en gatitos viejos, ¿ya? Cuando empiezan a perder masa muscular a nivel de la cabecita, sí, se empieza a generar un entropio asociado a esa condición de baja de la musculatura, ¿ya? Y de la grasita periocular. Y el cicatrizar es cuando, por ejemplo, no sé, el gatito, alguna herida que tuvo en la zona y queda como irregular el párpado. O también con cirugías que quizás no se abordaron de buena forma, ¿ya? Por eso en el globo ocular al menos, Cristian es seco. A mí me encanta, yo trabajar en una clínica que él trabajaba y es súper meticuloso, tiene su instrumento incluso, entonces me gustaba que le hicieran los dentro, no cualquiera. Y las características tienden a ser como gatitos jóvenes. Una vez fuimos al operativo, ¿qué fue ese operativo que era como una sede social? Sí, pero ninguno de ustedes tuvo en gatos. Porque ahí había un gato con entropio. Sí, ahora me acordé que la historia era así, como que la había llevado a muchas partes, que él tenía mucha secreción ocular mucho tiempo, los dos ojitos, y yo le digo, lo más probable es entropio y tiene que llevar a una clínica. Y como que le dije, puede aplicarle lágrimas artificiales lo que más pueda, y lo ideal es llevarlo para tratamiento quirúrgico. Ahora me acordé. Sí, pero no me acordaba quién había estado en gatos ese día. Sí. Y son gatitos jóvenes en general, y obviamente que tienen algunas alteraciones como ya crónicas, úlceras corneales, secreción corneal, que uno dice, ¿el por qué está pasando eso? Si no hay alguna otra condición, obviamente, yo siento que los entropios igual se notan. ¿Ya? Es cosa de darse el tiempo de revisar, obviamente, ¿ya? Y en gatitos más adultos es asociada a esta baja de la concentración de, por ejemplo, musculatura o grasita periorbital, ¿ya? Y obviamente puede ser como como signos clínicos ya crónicos, porque el gatito no empieza inmediatamente a incomodarle, sino que es cuando ya lleva mucho tiempo, ¿ya? Y por ejemplo, estos gatitos, la mayoría de las fotos que encontraron ya gatos adultos que habían empezado a perder como masa muscular y se generaba como un ojito. Cuando tienden a ser más bilateral. Y los signos clínicos es lo mismo que ya les había comentado como previamente para epífora, por ejemplo, para espasmo, ya todo lo como asociado a ojito, porque ¿qué hace? Genera una alteración a nivel de la córnea constantemente, porque es como si tuviera un cuerpo extraño en la zona.
porque obviamente el párpado no debería estar ahí, ¿ya? Puede generar descarga ocular, netamente es como secundario a esa incomodidad, úlceras corneales también, ¿ya? Si por ejemplo sospechan de úlcera corneal, ¿qué examen le harían al gatito en consulta? Sí. Y por ejemplo si sospechamos de una queratoconjuntivitis seca, y obviamente puede haber una irritación constante, entonces ahí hay que explicar al tutor como qué signos clínicos ha tenido en el pasado, pero clínicamente se nota, y cuando son crónicos se nota porque está como pigmentado, ya tanto el globo ocular, por ejemplo, en los poodles, ya que en general tiene como muy pigmentado el canto medial, en estos gatitos les pasa mucho que también tienen pigmentados netamente por la epífora constante, ya, y si hay dolor, si hay como se frotan con estructura, en las patitas, al menos en ese caso lo vimos que también estaba manchadito, como una tonalidad como anaranjada, una cosita así. Los colores iguales son cada uno. Sí. Y acá en algunos casos, ya por ejemplo, este gatito en el primer caso había un entropio y después ya se solucionó con la técnica quirúrgica. Ya tienen a responder bastante bien y ahí hay que evaluar si es unilateral o bilateral. Yo creo que el bilateral es más común en gatos jóvenes, ya porque yo creo que un gato con entropio, encontrarlo a los 12 años y que no se haya resuelto, ese gato ya no va a estar ciego. Pero va a estar ciego netamente o quizás hasta nucleado sus ojos netamente por las consecuencias de, ¿ya? El tema de los globos oculares son bien complicados porque tú podrías llegar a generar que el paciente quede ciego netamente por las consecuencias de las condiciones. Por ejemplo, en los perros son súper comunes los tumores palpebrales, que a veces le dicen en algunas clínicas, no, si no pasa nada, pero ese tumor palpebral, ¿qué pasa? Constantemente roza la córnea y en algún momento eso obviamente el paciente se puede generar una perforación corneal que quizás no se va a tratar y hay que nuclear, ¿ya? Entonces hay cosas, es más fácil sacar ese tumor que nuclear, ¿ya? Y obviamente le vamos a minimizar como la calidad de vida del paciente. El tratamiento, existe el tratamiento ya obviamente que es el definitivo, ¿ya? Pero también tenemos uno que es temporal, que es el taqui, ¿ya? En estos casos también hay que dejar lágrimas artificiales, netamente por lo que yo le había conversado, ¿ya? Y el taqui es, por ejemplo, en gatitos que el tutor quizás no puede acceder inmediatamente como a una cirugía, porque obviamente es más costosa, tú cedas al paciente y le colocas suturas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Es como estirar la piel y para que no esté constantemente tocando la córnea, ¿ya? Eso pasa en gatitos chiquititos, en perros pequeños, por ejemplo, los perros no se pueden operar de entropión a los 6 meses. Uno tiene que esperar que, por ejemplo, si es una raza grande, ya crezca lo adecuadamente y recién operarlo, porque puede incluso hasta empeorar la situación si lo hacen inadecuadamente. Uno de los gatitos que recogí como años atrás, lo llevé por entropio, ¿Ya? y me dijeron que tenía úlcera, entonces le querían cerrar el tercer párpado. Ah, por la úlcera, Sí, ¿no? y lo dejaron con solo por lo mismo, pero no quisieron tratar el entropio. Y Sí, no po. dijeron tampoco que es operado. Sí, pues, no, pues el entropio es al final es la causa primaria, porque está generando la úlcera. Claro, ahí se trató la úlcera, pero no la causa, entonces ya quizás la úlcera va a cicatrizar en ese momento, pero va a aparecer de nuevo la úlcera en ese momento. Entonces siempre hay que tratar la causa primaria para obviamente que las causas secundarias no sigan apareciendo, ¿ya? Entonces en estos casos, como les decía, el taqui es netamente para pacientes jóvenes que todavía no se puedan como operar, ¿ya? O como por recursos económicos no puedan acceder inmediatamente. La única desventaja tanto en perro y tanto en gato es que muchos se los sacan, ¿ya? Porque la idea es que tengan un collar isabelino obviamente, ya es algo que incomoda, pero sí les ayuda a que no sigan generando alteración a nivel de la córnea. Al final eso es lo que uno quiere con el tema oftalmológico, que la córnea esté lo mejor posible, ¿ya? Y se describía también que se puede como administrar, quizás ahora se está haciendo más ácido hialurónico en la zona, pero principalmente en estos gatitos que tienen entropia asociada a la pérdida de masa muscular o grasita periocular, ¿ya? Cosa rellenar. Claro, sí, rellenar como la hacemos, pero no sé si acá se haga eso. Habría que preguntarle a Y como les decía, están estos entropiones espásticos, que si uno coloca un anestésico y si no se genera, o sea, se resuelve la situación, hay que buscar la causa, ¿ya? Porque ya no es primario. El primario obviamente y el cicatrizal y todo eso se utilizan como estas condiciones. Y obviamente el abordaje quirúrgico ya este es definitivo, ya, pero hay un paciente ya más adulto obviamente y lo que se hace es esta técnica que se saca como un pedacito de la piel, ¿ya? Y después se sutura todo, ¿ya? Para que obviamente lo que se hace es estirar, ¿ya? Por ejemplo, los perros, el otro día vi en Melipilla que lo habían hecho así, como que también existe esa técnica, como que le abren acá todo y le estiran todo, es que eran muchos en ese perro, me imagino, era un bulldog inglés, sí. Entonces también es como otra técnica más invasiva, pero yo creo que quizás era muy alto su grado de entropio, no sé.
Yo solo lo miré, yo solo sabía. Ya, pero esta técnica tiende a ser como súper, ¿cómo? Tiende a ser la más característica, ya, y se llama Col Celsus. Se me cuesta un poquito esa palabra. ¿Ya? Y en la que la mayoría de los colegas que obviamente se dedican a cirugía ya la manejan, y los que se dedican al tema oftalmológico mucho más. A mí me gusta, insisto, los que se dedican al oftalmo que los hagan, ¿ya? Porque si lo hacen mal generan más problemas que beneficios incluso a los pacientes, porque incluso puede generar un extropio, ya que quede tan abierto el globo ocular que igual va a generar todo lo que genera un estropio. Entonces la idea es que se haga adecuado. Incluso a veces pasa que tú tienes que hacer una intervención y después de un tiempo quizás vas a tener que hacer otra porque no puedes sacar mucho tejido. Si sacas mucho quedan con un lifting así como... Y obviamente va a generar todos los efectos secundarios que la córnea esté más expuesta al medio ambiente, ¿ya? Por eso es mejor hacerlo específicamente. Voy a alcanzar. Esto sí es más importante en gatos, ya, porque el coloboma sí lo pueden encontrar, pero quizás nunca lo vean porque es algo súper puntual. El entropio también, pero tampoco es mucho más frecuente en perros, ya. Y la uveitis sí, la verdad es que es mucho más frecuente en gatos, ya. Un gato con uveitis es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque pueden ser muchas las causas de la uveitis, muchas causas sistémicas, la verdad, ¿ya? La uveitis es la inflamación obviamente de la uvea, ya que la uvea tiene 3 estructuras, ¿ya? Tenemos, ya, en la parte anterior está el iris y el cuerpo ciliar, ¿ya? Y en la parte posterior está el coroides, ya que esas son las 3 partes como de la uveitis, ¿ya? Porque es importante recordar como las partes de la uvea, porque va a depender de cuál parte esté alterada, si es por ejemplo una uveitis anterior, posterior, ya, o una panuveitis, que es cuando ya están alteradas todas las estructuras, ya. En la uveitis anterior solo se alteran, se inflaman las partes anteriores, ya, que sería el cuerpo ciliar y el iris. Ya, es que está arribita, y cuando por ejemplo hay una uveitis posterior está alterado solo la coroides, pero la coroide está como estrechamente ligada a la retina, ya están como muy cerquita las dos, entonces se describe que también obviamente puede generar una inflamación de la retina, ya. Entonces en esos casos se describe que se llama corioretinitis, ya. En comparación a la anterior, que es la uveitis anterior, también la podrían encontrar como iridociclitis, porque es el iris y el cuerpo ciliar. En cambio la otra es la coroides, que es de uvea obviamente, y también la retina, netamente porque están muy cerquitas, ¿ya? Y la panuveitis cuando está alterada tanto anterior y tanto posterior, que no es tan común la verdad en gatitos, y la uveitis intermedia es cuando está alterada como el cuerpo ciliar, pero su parte posterior y anterior de la coroides, ¿ya? Igual está enojadito. Y por ejemplo, así como si a ustedes le llega un gatito, es como si estuviera como manchadito, ya, así como hay una mancha que no alcanzas a ver bien la córnea. Recuerden que igual la córnea es avascular, no debería haber como ninguna alteración. Acá se ve como empañado el ojo, ¿ya? Es como esa es la característica de una uveitis, ¿ya? De etiopatogenia la verdad pueden ser muchas cosas, ¿ya? Porque en gatitos jóvenes siempre tienen que pensar quizás en enfermedades más sistémicas, ¿ya? Entre esas enfermedades sistémicas, por ejemplo, tenemos un trauma, pero las más comunes tienden a ser infecciosas, ¿ya? Por ejemplo, un gato con uveitis, yo no puedo descartar, tengo que hacer quizás todas las otras cosas de PIF, que si ustedes lo piensan como no hay nada que ver, pero claro, hay que hacerlo la verdad porque las causas infecciosas son las más comunes y más si les llega un gatito joven, ¿ya? En cambio, si les llega un gatito como ya de edad más avanzada, sí podría llegar a ser idiopático, como el que apareció de la nada, ¿ya? Igualmente en estos casos, la complicación es que cuesta mucho el tema de descubrir qué enfermedad le está generando. Si por ejemplo hacen un test de retroviral y le sale positivo, claro, ahí ya leucemia. Pero hay tutores que no pueden acceder a todos los exámenes para quizás llegar a un diagnóstico. Ahí tenemos que quizás empezar a correlacionar como con los signos clínicos que el paciente tenga. Ya si tiene fiebre, si no sé, tiene fusión pleural, si tiene por ejemplo anemia severa, y vamos, no sé, con leucemia, PIF o todas esas cosas, ¿ya? Entonces siempre es importante como ir haciendo y pedir todos los exámenes, la verdad, para llegar como a una enfermedad sistémica, porque la mayoría de los casos en gatos tiende a ser más sistémico, principalmente en gatos jóvenes, ¿ya? Y ahí les dejé como diferentes enfermedades o patologías que podrían llegar a generar, ¿ya?
Los signos clínicos, la verdad que van a ser muy similares a los anteriores, pero puede generar, por ejemplo, hiperemia a nivel de globos oculares, puede generar también que se vea, como les decía, como más empañado, ¿ya? Porque lo que se empieza a generar son compuestos como de proteínas, de fibrina en la zona, ¿ya? Entonces ya no se ve como clarito el ojo, no alcanzan a ver la pupila, por ejemplo, porque está obviamente en la cámara anterior, ¿ya? Se empieza a ver como más turbio el ojito. Y ahí se pueden ver como de diferente incluso color a veces, no es como blanco, es como un color específico. Y también puede haber enrojecimiento del ojo, pero lo más característico es eso, como manchadito, ¿ya? Y acá les dejé mis típicos cuadros, que aquí incluso está como muy bueno. ¿Por qué? Porque dice lo que obviamente es como la causa, ¿ya? Si es agudo o crónico, que eso también les puede ayudar. Por ejemplo, si el paciente, no sé, el día anterior estaba impecable, no tenía ninguna alteración, al día siguiente le apareció algo así, lo más probable es que pudiera ser un trauma, por ejemplo, vamos a pensar quizá en algo sistémico, ¿ya? Y de dónde podría llegar a ser, y también los signos clínicos como sugestivos de, ¿ya? Pero igual podría ser. La verdad que es difícil como identificar si es anterior o posterior, muchas veces, como clínicamente, ¿ya? Y si ven en las imágenes, todas se ven como de esa forma, así como más turbio el ojito, ¿ya? Como lo más característico de ver así como con nuestros ojos y con lo poco que tenemos, así como, porque por ejemplo los oftalmólogos tienen sus equipos de magnificación. Ellos ven mucho mejor obviamente las estructuras. Entonces, en estos casos yo muchas veces prefiero que los vean los oftalmólogos, ya, porque son cosas más difíciles que uno no puede, no es como mandar a hacer un directo de pelo, ya, que no era para los hongos por si acaso, no era diagnóstico por estándar, ya. Y por ejemplo acá ya hay otras características, ya, pero lo más característico es eso, se ve turbio el ojito y se puede ver en forma pequeña o ya mucho más avanzado. Incluso en este caso de acá es un gatito que tenía alteraciones asociadas a hongos diferentes, que acá en Chile igual nosotros no los tenemos, así que igual nos salvamos como de esa parte. ¿Ya? Y el diagnóstico, la verdad que al final es como de exclusión, porque tenemos que empezar a buscar la causa primero. Siempre si les llega un gato con uveitis, siempre tienen que hacer exámenes, hemograma, perfil químico, tenemos que sí o sí tomar retrovirales, por ejemplo, hacer algunas pruebas para, no sé, confirmar o diagnosticar PIF, ya hay que hacer muchas cosas para llegar. Igualmente, si el tutor no puede acceder a eso, nosotros sí podemos hacer un tratamiento como empírico, ya, que ese tratamiento empírico es en base a corticoides. En este caso sí podemos administrar corticoides tópicos. En comparación, por ejemplo, si sospechamos de una úlcera, obviamente no podemos, porque esa úlcera va a empeorar y lo más probable es que se perfore. Ya, yo creo que eso ya se lo pasaron en la parte de perro. Es súper importante, pero pasa mucho, la verdad, porque los colegas a veces, yo encuentro que son flojos nomás, la verdad. Yo soy súper detallista en las recetas, y ya así como que escribo todo. Entonces pasa que hay muchos compuestos que, por ejemplo, el colega le dejó antibiótico, pero ese antibiótico, hay otra versión que viene el antibiótico y con corticoides. Entonces a veces hay que notar bien esas cosas porque quizás lo dijo bien, pero no detalló bien, no sé, porque hay algunos, no sé, pues la gentamicina tiene un nombre específico cuando viene con corticoides, y por ejemplo la tobramicina igual, ¿ya? Entonces sí o sí tenemos que ser detallistas en esos casos porque podríamos empeorar una condición, ¿ya? Pero en este caso nosotros sí podemos administrar corticoides porque es el tratamiento para la uveitis, ¿ya? Independiente incluso cuando ustedes estén como en este abordaje diagnóstico de qué exámenes, los exámenes que van a hacer, si el tutor no puede inmediatamente, ya pueden instaurar igual corticoides, tienen que hacerlo, ya de forma tópica, y el más común son las soluciones de dexametasona al 0,1%, nosotros tenemos acá, ¿ya? Y igual se pueden administrar corticoides sistémicos, pero hay muchas patologías que podrían ser causantes de esta situación, es que no los podemos dar. Por ejemplo, en pacientes con inmunodeficiencia felina no podríamos dejar corticoides. ¿Por qué? Porque vamos a inmunodeprimir más al paciente, entonces no lo podemos dejar sistémico, solo lo vamos a dejar tópico en ese caso, ¿ya? Por ejemplo, si sospechamos de PIF, sí, en PIF sí lo podemos dejar porque incluso es un abordaje paliativo el corticoide para la peritonitis infecciosa felina. Entonces ahí hay que ir evaluando como los signos clínicos en general del paciente. Y también podemos dejar AINES, pero lo más importante es corticoides, ya a nivel tópico. Y tenemos que incluso dar corticoides, por ejemplo, las primeras semanas, como cada 2 o 3 horas hay que ir aplicando, ¿ya? También podemos utilizar atropina o asociada netamente para evitar como el dolor del globo ocular, ¿ya? Pero hay una desventaja de la atropina, que recuerden que el ojo y la cavidad nasal está unida, ¿ya? Por el conducto nasolagrimal. Entonces, si nosotros le aplicamos un colirio oftálmico, ¿qué va a pasar? Le va a
caer por la nariz y el gato lo más probable es que lo trague, ¿ya? La atropina es malo el sabor, ¿ya? Entonces los gatos empiezan a salivar, les incomoda, entonces lo ideal es que sea en ungüento, que no sea si lo tienen que ocupar, que sea en ungüento y no en colirio. ¿Ya? Eso es como la característica importante, quizás en comparación a los perros, que los perros igual no cachan mucho a veces los sabores, ¿ya? Los gatos son más complicados. ¿Ya? Entonces lo importante, como les decía, que hay que descubrir muchas veces la causa base, ¿ya? Entonces en un gato hay que hacer muchos exámenes en comparación quizás a los otros que son exámenes oculares nomás. El entropio, le van a hacer el test de Chilmer, fluoresceína, todas esas cosas, pero acá no. Y tienen que pensar en otros exámenes que van a salir más caros obviamente porque hay que descubrir. Entonces si le sale el test de retroviral positivo, ya eso no es, igual es caro, pero es necesario, ya en estos casos. Y también tenemos las úlceras corneales, que lamentablemente los gatos la verdad son súper frecuentes, ¿ya? Pero son súper frecuentes asociados a enfermedades específicas, como el herpesvirus felino, ¿ya? Y bueno, cuando pasemos la clase, igual en infecciosas algo les dije, el herpesvirus felino es súper frecuente en gatos, demasiado frecuente, y muchas veces está súper subdiagnosticado o se trata así como ya un poquito de gotitas y chao, y el gato sigue teniendo problemas para toda su vida porque no se trató adecuadamente al inicio, ¿ya? Entonces es súper importante, vamos a pasar, porque no, ¿ya? Y súper importante tratar obviamente la causa base. En este caso, entre los exámenes que nosotros debemos solicitar, por ejemplo, en un gatito que tenga una úlcera corneal siendo pequeño, lo ideal obviamente es hacer el test de fluoresceína, el test de Chilmer, ¿ya? Pero tenemos que pedir PCR de herpesvirus, porque lo más probable es que sea uno de las causantes obviamente de la condición, ¿ya? Y también podemos tener traumas obviamente, porque van a generar daño a nivel de la córnea, podemos tener estas anomalías de los párpados que ya le había comentado, la agenesia, como el logoma, el entropio, ¿ya? También keratoconjuntivitis seca, que por ejemplo obviamente el gato produzca menos lágrimas o de menor calidad y se genere esta alteración, y también enfermedades secundarias como fúngicas, bacterianas también puede ser, pero el más común es el herpesvirus felino, ¿ya? Y hay muchos gatos que pierden sus globos oculares asociados a estos cuadros. Vamos a ir al diagnóstico. ¿Ya? Y el diagnóstico la verdad es hacer como el examen clínico obviamente del paciente para determinar, y acá ya son el test de fluoresceína para evaluar las características, si hay o no obviamente una úlcera, el test de Chilmer también, ¿ya? Protección visual. Y el reflejo del párpado también es importante evaluar el reflejo palpebral. ¿Por qué? Porque hay pacientes que pueden tener neuropatías, como deficiencia del nervio trigémino, eso ya es algo más neurológico, y obviamente todo lo otro no nos va a servir quizás mucho y tenemos que evaluar esa condición, ¿ya? Citologías la verdad que igual nos sirven a veces para evaluar si hay algún tipo de bacterias, porque hay gatitos igual que tienen algunas bacterias específicas a veces, ¿ya? Y las pruebas, principalmente el PCR de herpesvirus, ¿ya? Porque solo tenemos PCR como para poder llegar a diagnosticar. El tratamiento es importante que vamos a administrar antibióticos tópicos, principalmente para evitar que se genere una infección secundaria. No es que va a ser como para el tratamiento y para solucionar la úlcera, sino que netamente para evitar esa situación, y generalmente uno utiliza tobramicina, ¿ya? A mí no me gusta mucho el ciprofloxacino, que es el Ciprovet, ya porque les duele a los animales. No sé si han notado que uno le aplica el colirio y les duele más, como que quedan con más blefarospasmo, en cambio la tobramicina no tiende a generar eso, ¿ya? Entonces yo prefiero más la tobramicina, igual los otros se pueden utilizar, porque tienen como estos productos que ayudan a la cicatrización también, ¿ya? Como si nosotros le hacemos el PCR a este gatito, o por signología clínica también sospechamos, o historial clínico, sospechamos de que tiene herpesvirus, también se pueden utilizar algunos antivirales tópicos, ¿ya? O también a tomar, dependiendo del caso. Y obviamente en el manejo del dolor sistémico, el meloxicam lo podemos utilizar en gatitos, ¿ya? Y la atropina igual, pero con esta condición que lo ideal que sea en un huevo, ya que no sea como en colirio. Y también tenemos obviamente la terapia para promover la cicatrización, ¿ya? Ahí lo mismo, lágrimas artificiales siempre déjenlas a estos gatitos, y también podemos hacer suero autólogo o suero heterólogo, ¿ya? El suero autólogo es cuando es del mismo paciente, que el gato chico igual es súper difícil, es que uno siempre tiende a ser heterólogo, ¿ya? Incluso uno como humano también se puede sacar sangre, nosotros lo hemos hecho en clínica. Se saca sangre y le hacemos el suerito para el paciente. Sí, porque cumplen la misma función. No sé de venir. En clínica unos alumnos hemos tenido como 3 casos de úlcera en diferentes años, y algunos se sacan y yo digo, por favor no lo hagan, que no me gustan esas cosas, pero
pero no resultaba y los pacientes maravillosos llegaban al control. Pero en perros grandes, por ejemplo, me le toman la muestra obviamente y lo hacen del mismo perro. Y de perro a gato se podría. Sí, pues sí se puede, sí, da lo mismo la especie. Da lo mismo la especie, puede ser perro, puede ser gato, puede ser humano. Yo me acuerdo que una profe del diplomado de medicina interna que hice una vez decía, porque muchos tutores accedían a ellos tomarse la muestra para llegar como a tomar. Porque no, por ejemplo, el gato cuesta un poco más, con un perro si es grandote no hay problema. O a veces si tienes un perro grande, llevas al perro grande y le tomas la... Ella me limpia, como tenemos centrífuga, tenemos todo, hacemos ahí mismo el suelito. Y obviamente el tratamiento definitivo si ya es una alteración bien más compleja, porque si es una úlcera superficial en general tienden a cicatrizar en 10 días, 14 días, ¿ya? Si está más de ese tiempo, obviamente hay que empezar a buscar otras situaciones y ahí lo ideal, insisto, que lo vean un oftalmólogo netamente por el instrumental que ellos tienen, ¿ya? Y podemos hacer debridación de la córnea si esta úlcera no está sanando, que es por ejemplo con un cotonito a veces en consulta, se pasa nomás, es como para activar nuevamente las células a que se sigan como cicatrizando, o también ya las fresadoras que son como instrumental específico, o si no ya injertos corneales, ya que obviamente son cuando ya están más complicadas las situaciones. Y siempre debemos utilizar obviamente collar isabelino, no olvidar como en estos casos, independiente de todas estas cositas que vimos, la UAD no, pero las otras sí, que tiene que ir con collar isabelino, si no lo que hicieron va a durar nada, ¿ya? Entonces es súper relevante. Termina justo. Maravilloso. A la velocidad de la luz. Perdónenme.